puede levantar su mano y le decimos juntos: tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. ¿Nos acompaña? El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad.
corazón nos unimos y le decimos: tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en mí y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre
decir juntos: en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Los cielos declaran y muestran cuán grande eres tú. Hoy respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae el sol.
puede levantar su mano y nos unimos en una misma declaración. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Con todo su corazón te adoramos. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres. Cuán grande eres tú. Sí, Señor. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Señor, levante sus manos al cielo y deje que el Espíritu Santo ministre su corazón esta noche. Señor, hemos adorado con nuestro espíritu, hemos adorado con nuestro corazón y sentimos, Señor, la paz de tu presencia ministrando nuestra vida. Levantamos nuestras manos porque eres nuestra victoria, porque eres el único Dios que se merece y el único dueño de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Espíritu Santo, en esta noche, gracias por guiarnos en esta adoración al Padre. Hemos volcado nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, se ha rendido en alabanza y en adoración. Por eso, Padre, esta noche, toma el dominio de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestra vida. Ministranos con tu voz audible. Háblanos, Padre, esta noche. Toma toda carga, todo cansancio. Toma aún, Señor, aquellos problemas, dificultades, ansiedades. En esta noche, Padre, tómala. Quiebra, Señor, toda cadena de atadura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu presencia, Padre, llene cada corazón esta noche. Tu presencia llene cada espíritu esta noche. Fluye como un río de agua de vida que se renueva en el interior, trayendo nuevas fuerzas, Padre. Aún, Padre, cada uno de tus diseños sean traídos al corazón de tus hijos. Tu propósito, Señor, aún sea revelado y, Señor, sea alumbrado en cada corazón como algo nuevo, Padre, aunque siempre ha estado en nuestro interior. Tu presencia, Padre, ilumina en esta noche tu voluntad y tus diseños, tus planes, tus sueños en cada corazón.
Gracias por amarnos. Gracias por tu amor inalterable, inalcanzable. Gracias por amarnos, Señor. Gracias. Abraza, Padre, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nosotros esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres nuestro Padre. Eres nuestro papito querido. Y por eso te adoramos, Señor. Por todo lo que has hecho y por todo lo que harás esta noche. En el nombre de Jesús. Tuyo es el reino, es el poder y la gloria. Y por siempre lo serán, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice. Amén. Dios les bendice. Antes de sentarse, salude a los hermanos que tiene delante, atrás, al costado. Muy bien, tome su asiento. Antes de comenzar, quiero agradecer a los hermanos, los pastores que estuvieron ministrando el día sábado, que estuvieron compartiendo la palabra del Señor. Gracias. Queremos agradecerles y gracias a las maestras por su tarea, cada uno por la tarea que llevó adelante. Amén. Muy bien, Dios les bendice. Quiero invitarles esta noche a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 40. Vamos a buscar la palabra del Señor. Ahí está. Muy bien, el título de la palabra de Dios esta noche es Santifica el templo. Vamos a invitarle esta noche a que aquellos que tienen por buena costumbre y un corazón de discípulo pueden anotar. Siempre es bueno tener ese corazón de discípulo, de esa persona que siempre está buscando un paso más y que no se pierda aquello que lo puede llevar un paso más adelante. Amén. Y eso nos pasa a todos aquellos que no perdemos el corazón de discípulo. El discípulo siempre reconoce que es Dios quien habla, ¿no? Así vaya sentado arriba de un burro, ¿sí o no? Dios usa hasta los burros para hablarle, así que no se preocupe que cuando Dios le tenga que hablar, sea quien sea la persona, Dios va a hablar a su corazón. Lo que usted tiene que tener en claro es que usted tiene el oído espiritual abierto y tiene su espíritu correcto para oír a Dios. Amén. Entonces, abre su corazón, su oído alineado a Dios está preparado. Tenemos que poder identificar como cristianos la voz de Dios. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Por eso el libro de Apocalipsis habla a aquellos hombres y mujeres espirituales. Recuerde que cuando el hombre no es espiritual no entiende las cosas del Espíritu. Y eso lo dice la palabra. Cuando el varón o la mujer no son espirituales, no pueden entender las cosas del Espíritu y ahí nace la persona religiosa. Ama lo que pasa con Dios y lo que Dios hace con él, pero no entiende lo que está sucediendo. ¿Amén? ¿Sí o no? Éxodo capítulo 40, verso 1. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces. Y Dios, verso 1, sí. Y dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, veo como Dios le habla a usted y me habla a mí. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo ¿de qué? De reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás, ¿con qué?
con el velo. Meterás la mesa. ¿Y qué pasa con la mesa? ¿Qué pasa con la mesa? Y la pondrás en orden. La mesa es uno de los símbolos más preciados porque es el lugar del sacrificio, de la entrega. Ni su mesa, ni la mesa que estaba por representar también a Jesucristo eran cualquier cosa. Amén. Recuerde que la mesa es un lugar sagrado. No estamos hablando específicamente de esto, pero sí quiero recordar que su mesa también tiene que ser sagrada. Amén. ¿Sí o no? Muy bien, no es el horario del celular, es el horario de compartir en familia, es el horario de compartir lo que Dios ha hecho, es el horario donde cada uno de nosotros tiene un momento para hablar con el hijo, para hablar con los padres, para hablar con los abuelos y para compartir lo que Dios ha puesto en el corazón. No hay lugar más sagrado que en el momento que usted está disfrutando de algo que Dios le dio y que le dio la victoria y le permitió conquistar. ¿Amén? Sí, Señor. Somos el fruto de muchas mesas. Dice, meterás la mesa y la pondrás, ¿cómo? En orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. ¿Del tabernáculo de qué? De reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción. ¿Y qué dice? Y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será como santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar, ¿cómo? Ya no santo, sino santísimo, un poco más que santo, un poco mucho más que santo. El altar donde va a habitar la presencia de Dios. No es solo un lugar apartado, es algo más que eso. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás, y ponga su nombre ahí. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea, ¿qué? Mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus, ¿qué dice? Qué lindo un papá consagrado, ¿no? Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, ¿qué dice? Así lo hizo. Mire, para comenzar esta parte, y yo sé que usted dice, pastor, no se vaya a olvidar, hoy vamos a ir rapidito, vamos a hablar de algo que usted ya conoce, y es santificar el lugar. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos el templo donde Dios habita. La palabra de Dios esta noche nos llama a santificar el lugar donde Dios habita. Santificar es apartar para Dios, y apartar nunca fue algo sencillo. Nosotros queremos apartar y decimos, bueno, vamos a apartarnos para Dios, pero muchas veces lo hicimos a la manera no de Dios, sino de Frank Sinatra, a nuestra manera. Entonces, Dios no quiere nuestra forma porque Dios ya tiene su propio diseño para el lugar donde quiere habitar.
No es mi forma, no es a mi manera, no son mis diseños. Por eso, desde que usted fue creado, Dios puso un diseño específico en el templo en el que iba a habitar y desde donde se iba a manifestar al mundo. Por eso, no es como yo quiero ser delante de Dios, es como Dios quiere que yo sea y lo que Dios quiere que yo le dé. Muchas veces nosotros le entregamos a Dios parte de nuestra vida, pero no nuestra vida. Santificar es yo me he apartado para Dios, pero algo muy diferente es lo que Dios le va a pedir a Moisés. Quiero que consagres a Aarón. Consagrar no es lo mismo que santificar, aunque es parte de mi santificación, aunque es parte de mi santidad. Consagrar tiene que ver con algo más. Y es algo que muchas veces la iglesia y que los hombres no estamos dispuestos a hacer. Yo quiero ser santo, yo amo a Dios, yo me he apartado para Dios, yo guardo su palabra, vivo su palabra, pero consagrar es un paso más importante que ser santo. Pastor, pero la santidad es lo más importante, sí. Pero el sacerdote tiene que ser consagrado también. Y voy a hablar para hombres y para varones y mujeres que Dios ha puesto un llamado absoluto y un sello en su vida. No para cualquier persona. Usted está en este lugar porque Dios quiere hablarlo, porque lo eligió, porque lo llamó, pero hay que dar un paso más. El noviazgo es algo muy bonito en la vida de los seres humanos. Pero luego de un tiempo de noviazgo, para que el noviazgo no pase a ser algo distorsionado ante los ojos de Dios, necesita casamiento. A ver, ¿quiere que se lo diga en criollo? Se lo voy a decir en criollo, así después no diga que no se lo dije. El noviazgo es algo muy bonito. Usted lo ve a Alexis y Gonzalo, ya van queriendo, van llegando a esa edad donde, ¿no? Jairo también. Donde va a venir la princesa y esa princesa se los va a robar a la mamá, ¿o no? A Gonzalo, a Alexis y a Jairo. Y esa princesa viene para llevárselos y se los va a llevar, ¿sí o no? Se los lleva. Entonces ya después no es lo mismo. No es lo mismo ni con la mamá, no es lo mismo, ¿no? O a veces sí, hay algunos mameros por excelencia, ¿no? Pero ya no es lo mismo. Ya la dueña es ¿quién? ¿No? Ya cambió de dueña. Ya no viene la mamá y dice, ahora te venís para acá. No, 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 suegra querida, yo la quiero, pero en la casa manda la nuera. Y el nuera también, ¿no? Sí. Acá es su nombre, ya no es un bebé, ¿no? En la casa la mamá le dice, no tendas la cama, por favor. Y cuando se casa la esposa le dice, ¿qué papi? ¿Qué? ¿La camita entre los dos? O su mamá, Dios lo hizo manco. No, ¿cierto que no? Entonces se pone uno de cada lado y tiene la cama. Y si lo viera la madre, ¿o no? Lo que nunca quiso hacer con su mamá, dice, mamá, estoy cansada, dejé de molestar. Después cuando se casa el nene, ¿no? La madre lo aconseja en el primer trabajo, dice, ese trabajo no es para vos, papito, porque hace frío, calor, te va a hacer mal, eso no es para vos. Cuando llega la esposa dice, papito, vaya, haga lo que tiene que hacer en cualquier lado, no importa si tiene frío, calor, haga lo que tiene que hacer. Usted no quiso, ¿no? Y el tipo va. Pero llega un momento, vamos a volver a la escena anterior. El noviazgo es una parte muy bonita de la vida de los seres humanos. Pero llega un momento donde el noviazgo, si no pasa al nivel a otro nivel o a una responsabilidad mayor, el noviazgo pone en peligro el amor de esas dos personas delante de Dios. ¿Me entiende? Porque en el noviazgo siempre está la opción de hacer mal o está la opción de toco y me voy. ¿Me entiende lo que le digo en el puntano básico clásico?
Entonces, en los cristianos vivimos mucho tiempo de noviazgo. Y vivimos mucho tiempo de noviazgo con Dios. Pero sin embargo Dios va a llamar a Moisés y va a decir, ahora yo quiero reinar en medio de ustedes. Pero vas a preparar este lugar, yo tengo el diseño. Y no es como vos pensás. No es lo que vos creés que yo merezco. Es lo que yo quiero. Es lo que yo deseo y son mis diseños, no tus diseños. Porque uno quiere darle a Dios lo mejor, ¿sí o no? Usted está acá porque le quiere dar a Dios lo mejor, ¿no? Así dicen a algunos y le entregaron la nuera y el yerno a otro, ¿no? Pero no. Usted está en este lugar porque quiere darle a Dios lo mejor. Pero lo mejor de Sebastián, no sé si es lo que Dios diseñó para él. Dios quiere ser amado como Él desea ser amado. Y el tiempo de noviazgo de un cristiano con Dios puede pasar el primer año. Pero en el primer año, si ese cristiano no tomó responsabilidades con Dios, si no hay una consagración, el cristiano comienza a perder su primer amor y pasa a vivir un amor sin responsabilidades. El amor sin responsabilidades siempre está en riesgo de fuga. ¿Amén? Qué lindo, empezamos bien. No se preocupen, sí. Están bien ellos. ¿Están bien ustedes que están de temprano? Sí, pastor, dice. Entonces, Dios le va a hablar a Moisés y le va a decirle a Moisés, yo ya tengo el diseño del lugar donde quiero habitar en medio del pueblo. Pero también tengo a la persona que quiero que sea el sacerdote con sus generaciones. Y Dios le va a pedir que lo unja y también le va a pedir que lo consagre. Usted dice, pero pastor, eso es el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a verlo. La palabra de Dios, recuerde que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no siguen siendo tan actuales como el primer día que Dios lo soltó y lo inspiró a cada hombre de Dios para que esta palabra quede. No hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia, pastor? No, ahora tenemos que predicar solo del Nuevo Testamento. La mayoría predica solo del Nuevo Testamento porque no entiende la Antigua. Es más difícil predicar del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que entender que las palabras de Dios permanecen para siempre. Usted va a pasar, el mundo va a pasar, todo va a pasar. Pero la palabra de Dios, la palabra hablada, Dios nos dejó la voz del Espíritu Santo para que usted y yo podamos ser ministrados por su propia voz, sin intermediarios y sin ruidos. Cuando una persona lee la Biblia, está escuchando la voz de Dios y el mismo Dios le está ministrando sin intermediarios, o como se dice cuando usted estudia un poquito de comunicación, no hay ruidos en medio. Por eso la palabra de Dios es una de las cosas que usted y yo debemos consumir. Mire, el orden de Dios no puede ser alterado y por eso Dios va a darle un diseño a Moisés. Otra cosita para notar, es tiempo de apartarnos solo para Dios, porque Dios nos ha ungido para. Ya no es el tiempo, yo solamente, vamos a santificarnos, muy bien, vamos a santificarnos. Pero la santificación y la santidad tienen requisitos, no es como yo quiero, es como Dios quiere. Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombre y lo vamos a leer hoy. Dios habita en usted y en mí, que somos su templo. Sí, Dios se manifiesta,
Está en este lugar, usted está adorando, estamos adorando. Dios llena este lugar con su presencia, pero Dios está ministrando su corazón. Sí cambia la atmósfera del lugar cuando hay hijos que están adorándole al Señor y empiezan a pasar cosas maravillosas, porque ese Dios es atraído por la adoración espiritual de hombres y mujeres que están adorando desde su espíritu. Amén. ¿Cómo adora? ¿Desde lo que sabe o desde lo que Dios le dice? Cada letra de cada canción, como la palabra de Dios, debería ser inspirada por el Espíritu Santo para que la persona que adore, pueda soltar lo que Dios le ha dado o lo que Dios es. Solo a Dios lo atrae, ¿no? Fíjese, Dios creó la gloria para sí mismo. Entonces, cuando la persona va a adorar, esa persona necesita que el Espíritu Santo le guíe, porque necesita de Dios para llegar a Dios. Vamos de nuevo. Usted y yo necesitamos de Dios para llegar a Dios. Pastor, yo sabe que oré al Señor, pero usted necesita de Dios, necesita del Espíritu Santo para que el mismo Espíritu Santo lo lleve a Dios. Por eso, santificar el templo en este tiempo va a ser es una de las tareas más importantes del pueblo de Dios. Santificar su vida, donde el Espíritu Santo va a morar. Vienen y van a continuar tiempos difíciles. La economía argentina, lo profetizábamos hace como 2 meses atrás, la economía va a ser aún más golpeada. Usted prepárese, porque los tiempos que vienen no son buenos. Por eso usted tiene que santificar su vida, apartarse para Dios, porque su sustento va a ser de Dios. Dios no lo va a soltar. Mírenlo a su hermano que está al lado y hágale con los ojitos o ábrele detrás del barbijo. Dios no te va a soltar, Él te sostiene. Ahora usted no se suelte de Dios, porque Dios nunca nos soltó, ni nos va a soltar, no es su idea. Nosotros siempre nos soltamos de Dios, somos nosotros. Nosotros somos la imagen del que ya vino. Mire, cada una de las cosas del tabernáculo, antes de pasar, cada una de las cosas del tabernáculo eran imagen o tenían un significado de Jesucristo. Simbolizaban y representaban a Jesucristo. Pero usted y yo somos la imagen y semejanza de un Dios vivo, del que vino, del que es y del que será. Amén. No es del que va a venir, sino del que vino y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la diferencia. Y a diferencia del tabernáculo, usted ya no es una cosa. Usted es un templo vivo contra un templo hecho de manos de hombre. Este templo no fue ni siquiera tocado por manos de hombre. Este templo fue hecho con el diseño de Dios. Dios nos diseñó, Dios nos apartó. También Dios puso un propósito en nuestro corazón. La batalla de los últimos días es anular lo que usted es en Dios. La batalla de estos últimos tiempos es anular la unción que usted porta, es anular el para qué fuiste ungido. Y te he ungido y te he enviado como profeta, ¿a dónde? A las naciones. Satanás lo único que desea es romper un vínculo santo entre usted y Dios. Por eso el templo tiene que ser santificado todos los días de su vida. Pastor, ya lo sé. Es santificado y consagrado. Es santificado y consagrado. Me he apartado, me he santificado solo para Dios. Ahora, es consagrado para Dios. Ahí va a cambiar, ahí vamos a tener la diferencia. Sed santo porque yo soy santo, una orden de Dios, y Dios es el único ejemplo de esa santidad. El templo tiene que ser santificado porque la comunión que usted tiene con Dios es perfecta. Dios te ungió para.
Dios te diseñó primero como un portador de gloria de la presencia de Dios. Por eso cuando usted mire este cuerpito que usted tiene o el que yo tengo y usted mire ese cuerpo dice, ¡wow! ¿No? Usted lo ve a Alexis musculoso, el Gonza así, ¿no? Flaquito con esa juventud que tiene y caminan y van así. Y usted dice, mira vos. Pero ese es un diseño de Dios como el instrumento que Dios va a usar para llevar su gloria. Fue ungido para. Usted fue ungido para, y ese para es lo que Satanás quiere romper en su cabecita, en su corazón y en lo que Dios ha puesto en usted. Amén. ¿Por qué tengo que santificarme? Primero, tengo que apartarme porque yo soy un ungido para. No puedo ser en una sociedad que los santos ya no exista, está pasada de moda. Los pastores también predican poco de santidad porque a nadie le gusta hablar de pecado. Cuando hablamos de pecado se complica. El pastor habla todo el tiempo de pecado. Al final somos todos pecadores. Y la Biblia dice que sí, el pastor también. La santificación o la santidad es lo que usted va a hacer para agradar a Dios. Se va a apartar del mal para tomar lo de Dios en su vida y los diseños de Dios. Ya no va a hacer aquellas cosas que sabe que a Dios lo deshonran. En los últimos tiempos, necesitamos entender que sin santidad nadie verá a Dios. Dios jamás se va a acomodar a los diseños del hombre. No, muchos hombres dicen, bueno, pero el Señor sabe que la tentación, no, que la carne es débil. Así venían un montón de excusas. Pero Dios no usa excusas. Dios sabe que no tengo tiempo de tener comunión con Él porque me levanto muy temprano, me voy a trabajar. Dios sabe que no puedo ayunar el jueves. ¿Cómo anda su ayuno del jueves? Dios sabe que no tengo tiempo. Dios sabe de esto. Dios sabe. Pero Dios habita en el lugar que Él diseñó, santificó, consagró. No porque sea cristiano o haya aceptado a Jesucristo en su corazón. Su habitación está preparada. Si no está santa, su habitación no está preparada para que Dios more. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios y nadie es nadie. Por más que haya sido apóstol, pastor, profeta. Pastor, vienen tiempos. ¿Qué tiempos se vienen? Pastor, ¿qué quiere saber? Si usted quiere que Dios esté en usted y con usted en este tiempo, necesitamos santificar el templo. Lo santo no se mezcla con lo impuro, lo santo no brilla, lo santo no da un paso a lo impuro, porque lo impuro roba esa santidad. Pastor, ¿cómo es esto? Guarde su santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es muy exigente esto, pastor. No, es bíblico esto. Usted puede haber alcanzado los logros más grandes cristianos del mundo, pero si no tiene santidad en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de pensar, en su forma de hablar, pastor, es imposible. No, la santidad es una elección de vida y es una forma de vivir. Amén. El que dice malas palabras es porque todo el tiempo las dice, entonces empieza a construir un vocabulario que se le hace común decir. Todo lo que nosotros vivimos es la construcción de una forma de hablar, de una forma de pensar, de una forma de comunicarnos. Usted ve que hay personas que no pueden hablar si no insultan a alguien, ¿o no? No pueden hablar sin que se les escape una mala palabra. ¿Por qué? Porque construyó ese vocabulario en su mente, en su corazón. La santidad se construye igual. La santidad es: esta palabra no sale de mi boca, estas cosas no las hago porque yo he decidido santificarme, he decidido apartarme para Dios.
Y ahí es donde mi corazón y mi mente necesitan un parate y empezar a generar cambios de lo que Dios me dice. Algo tan... Pastor, es difícil ser santo. La parte de apartarse empieza apartándose. ¿Apartándose de qué? Del pecado, apartándose de la forma de vivir que a Dios no le agrada. Dios necesita un templo para poder manifestarse en la tierra. Dios necesita un templo para hacer que su presencia pueda fluir a través de. Dios necesita un templo para ser adorado en Él. Por eso un adorador, hasta que no es santo, jamás fue un lugar o un altar de adoración. Al menos no para Dios. El altar comienza a ser un lugar de adoración para Dios cuando se santificó y luego se consagró. Amén. Muy bien. ¿Están bien? Ya termino. Denme 3 horitas más y termino. ¿Estás bien vos? Sí, bueno. Mire, verso 13, acompáñeme. Aquí donde leímos el capítulo 40, verso 13, dice: y harás vestir a Aarón las vestiduras, ¿qué dice? Y lo ungirás, y después de ungirlo, y después, ¿qué es consagrar, pastor? Y aquí vamos a detenernos un ratito largo. Consagrar es ofrecer o dedicar una persona o un lugar a Dios. Entonces, consagrar es ofrecer o dedicar una persona o un lugar a Dios. La parte más linda, mire lo que Dios le va a pedir a Moisés. ¿Sabe, Moisés? Está bien, vas a ungirlo. Yo te unjo y te envío a hacer lo que tienes que hacer. Aarón, venga que lo vamos a ungir, ¿no? Cuando nos llamaron al pastorado, ínquese, pastores, ¿no? Ungidos primero por Dios, después por los hombres. Ahora vaya a hacer lo que tiene que hacer. Pero Dios le pedía un requisito más: que sea consagrado. Dice, conságralo. ¿Qué le dijo a Moisés? Conságralo. Esa es tu responsabilidad, Moisés. Que Moisés le iba a ir y le va a decir, mira, ¿te consagrado? No. Consagrar, ofrecer o dedicar una persona a Dios. Muchos amantes de Dios hay un montón, novios de Dios hay muchísimos, enamorados de Dios muchísimos. Pero la consagración tiene que ver con una persona que dedicó su vida para Dios, que decidió renunciar, casarse con Dios, a todo lo demás, para entregar su vida únicamente y absolutamente a Dios. Entregó su vida, se negó a sí mismo para llegar a ese punto de decir, Padre, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La santidad es importante. La santidad es clave para llegar a nuestra salvación. Pero la consagración le dice a Dios que estamos preparados y que nuestra vida solo le pertenece a sus deseos para poder servirle, para poder entregarle, y que estamos dispuestos a renunciar a mis diseños para abrazar su diseño. Es más fácil apartarse que consagrarse. Muchos apartados, pocos consagrados.
Porque Jesús dijo en los últimos tiempos, ¿no? La mies es mucha, los obreros son. Consagrado es la persona que está dispuesta a renunciar a sí mismo para dedicar su vida, su tiempo, su espacio, sus fuerzas. Úngelo, conságralo. Dedícame su vida y no te olvides después de sus hijos. Dios le va a pedir a Moisés, santifica todo lo que va a hacer para mí. Santifícalo todo, úngelo. El aceite de la unción, tome el aceite de la unción. Unge todo lo que va a hacer para mí, aparta todo lo que va a hacer para mí, santifica lo que va a hacer para mí. Pero Aarón, úngelo, conságralo, dedícalo. Dios no comparte altares. Dios no va a compartir su vida y su corazón con nadie. Por eso es tiempo de santificar y de consagrar mi vida a Dios. Señor, yo estoy acá dispuesto a entregar mi vida para que hagas lo que tienes que hacer. Sé que he pensado siempre por mí, para mí, pero aquí estoy. Conságralo, dice. Mire, acompáñeme, lo leemos juntos. Dios solo ungió y escogió a una familia, pero para siempre. Dios no escoge por un momento. Verso 15. Y lo ungirás. Perdón, verso 14. Acompáñeme desde el 13, perdón. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. ¿Cómo empieza el Padre? ¿Con quién empieza? Los papás levantan la mano y dicen, va a empezar conmigo, Dios. Y le harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea, ¿qué dice Dios? Fíjese, hay una palabra ahí chiquitita que dice, mi sacerdote. Mío. Dios nunca va a compartir su corazón, su altar. Dios no va a compartir su vida. Por eso, el llamado de Dios es a consagrarse. Dedícame tu vida. Te has santificado, has sido ungido. Ahora, dedícame tu vida. Es mi diseño. Y Dios diseñó como quería, no es como yo quiero. Agarró Dios y le dijo, esto va a ir ahí, esto va a ir acá. No te olvides de poner la mesa en orden antes. No te olvides que el candelero viene para encender, para traer luz. No te olvides que el agua de vida va a fluir por esa fuente. Échale el agua, prepara todo. Ahora unge con el aceite de la unción. Todo lo de Dios tiene que ser santo, pero el hombre tiene que ser ungido y consagrado. Consagrado, hombre dedicado para Dios, hombre que decidió dedicarse, inclinarse, entregarse, dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Demasiados diseños humanos en nuestros caminos. Por eso todo camino hecho de hombre tiene demasiados baches, ¿no? Se acaban rapidito. Porque cuando empieza a tener mucho peso el camino y empieza a pasar cosas muy pesadas, es rápido en marcarse el camino y en hacerse el bache.
Para los que andamos por la ruta mucho. Y el camino ya no es perfecto porque ese camino no estaba preparado para eso. Pero Dios le va a pedir a Aarón, conságralo, úngelo, conságralo. Verso 14, por favor. Para que sean mis sacerdotes. Después harás que se acerquen, ¿quién? Sus hijos. Qué lindo, porque Dios cuando busca adoradores empieza con los padres y termina con los hijos. Qué tranquilidad nos da a los papás eso. Porque los papás tenemos el gran deseo que nuestros hijos amen a Dios como nosotros los amamos. Pero cuando Dios te elige, Dios también eligió a tus hijos. Yo siempre dije que un adorador tiene el gran privilegio y la gran atadura de saber que Dios lo va a buscar donde quiera que esté. Y se va a ir al fin de pero estuve debajo de la tierra y cuando estoy debajo de la tierra, ahí está. Estoy debajo del agua y cuando estoy debajo, ahí está. Me fui a los cielos y ahí estás. Me fui a lo profundo y ahí estás. Sepa que Dios lo va a seguir donde quiera que vaya. Porque Dios no está dispuesto a soltarme. Y Dios no está dispuesto a soltarlo. Yo tengo la seguridad de que mis hijos van a tener como sus hijos la edad para decidir qué hacer. Pero con un papá y una mamá que se pusieron túnicas y decidieron consagrarlos a Dios y consagrarse a Dios, tarde o temprano el amor florece más que las fuerzas. Denle un aplauso al Señor por eso. Sí, Señor, lo de Dios es perpetuo. Y el llamado de Dios es perpetuo y la unción que usted porta es eterna. Dios ungió, escogió a una familia, diga conmigo, para siempre. No fue eso. Usted está en este lugar no porque quiso, sino porque Dios lo trajo. Mire qué diferencia. Nosotros creemos buscar a Dios y sin embargo Dios nos trajo. Eso dice la palabra del Señor. El verso 16 dice, Moisés hizo como Dios le mandó. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo consagrar? El verso 16 nos marca a Moisés un hombre de obediencia. Aunque al final de sus días decidió desobedecer en una cosa. La Biblia nos muestra que así como fue un grande, también fue un hombre. Y nos da el punto de saber que también podemos errar. Pero sin embargo la Biblia nos dejó ejemplos de que podemos errar, pero Dios nos ama más. Si nosotros volvemos y le decimos, Señor, yo quiero que me perdones. Estoy dispuesto a consagrarme. Santidad, santo, ungido, consagrado. En el puntano básico clásico, una persona que se consagró a Cristo está dispuesto a respetar un diseño y a vivir para ser un templo a través del cual Dios pueda manifestarse. Mientras yo soy más fuerte, mis diseños personales son más fuertes que los diseños de Dios, esa persona vive en el lugar donde Dios nunca la puso para vivir. Por eso hay un grado de infelicidad en su corazón. La persona que fue llamada, ungida, apartada y consagrada hasta que no llega el momento donde fluye su llamado y su unción, esa persona está viviendo infeliz sin saber cuál es el vacío que lleva su alma y que lleva su corazón. La Biblia nos enseña, Moisés hizo como Dios, como que dice el verso 16 suyo, y me ayuda Alexis que vamos a ir terminando.
Moisés hizo conforme a todo. ¿A qué dice? Qué bueno es hacer todo. La Biblia nos dice, hay una parte que no le gustó a Moisés y la salteó. ¿Habrá algo que a Moisés no le gustó? ¿Le habrá gustado a Aarón? Pero era de la familia, pastor. Por eso le habrá gustado. La familia, mientras más se conoce, no sé si más se quiere o no. Debería ser que sí. Pero dice, este va a ser el adorador. Si se levanta a las 12. Fíjate aquel señor, ¿no? El papá de David. Cuando llega el profeta, dice, vengo a ungir a uno de tus hijos. ¿A cuál les trajo? A los que él creía que era mejor. Claro, jamás pudo ver el corazón. Tenía un problema el papá de David. Conocía el exterior de sus hijos, pero no conocía su interior. Qué difícil eso para los papás. Bendito el papá que conoce lo que hay en el corazón de los hijos. Que se sienta, que los habla. Nos cuesta mucho a los papás sentarnos, frenar la moto. Venimos en el ritmo. Comprar la zapatilla, comprar el pantalón, poner el pantalón, le lleva el pantalón, ahora le compra la remera y llega la par de medias, se le faltó el calzoncillo, dale vos que sabes más, ¿no? Y así va. Claro, al papá de David le faltó conocer el corazón. Conocía los logros de sus hijos. Mirá lo que es este, grandote, musculoso, soldado, fuerte, potente, tiene que ser rey. Pero quédese tranquilo que Dios se tomó su tiempo y conoce su corazón. Y si Dios lo mandó a ser rey, va a ser rey. Si Dios lo mandó a ser pastor, va a ser pastor. Si Dios lo mandó a ser médico, va a ser médico. Si va a hacer lo que... Porque Dios conoce el corazón. Del barrio Queen éramos 6, mire. Qué recuerdos tengo de aquel barrio donde entrábamos 6 y el séptimo se quedaba afuera en la iglesia. Pero no importa de dónde usted salga, Dios conoce su corazón y el mundo es de Dios. Ahora Dios necesita que nosotros podamos consagrarnos, dedicarle nuestra vida. Sos santo y yo me aparté para Dios y estoy en santidad. Ahora Dios dice que consagrarlo también. Que sea dedicado a mí. Qué difícil. Que sea dedicado a mí, que su ministerio no sea su gloria personal, que su ministerio no sea algo más en su vida, no como ir a jugar al fútbol. ¿Qué le pidió Dios? Ungilo y que sea dedicado a mí. Que se dedique a mí. Nosotros sí, que es más fácil ser santo que dedicarse a Dios. No, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, las dos cosas cuestan. La santidad se construye y dedicarse a Dios es una decisión personal. Ungilo a Aarón para que sea dedicado a mí. ¿Qué es lo que Dios le pide esta noche que consagre? ¿Tiene la mesa en orden? A ver, los papás tienen la mesa en orden. ¿Cómo está la mesa? Ve que los papás nos sentamos y ya cada uno tiene su lugar. Inconscientemente cada uno ya tiene su lugar. Y usted pregunta, ¿y por qué nos sentamos todos en el mismo lado? Casi siempre en el mismo lado. De 10 veces, 8 veces se sentó en el mismo lado.
Y usted se sienta en la mesa y usted sabe si su mesa está ordenada o no está ordenada. ¿Está preparada para qué? Qué lindo cuando llega a las 12 y usted llega y ve la mesa y ve vasitos, tenedor, cuchillo, ¿no? Un platito, una servilleta, una jarrita con jugo, o una gaseosa, o un desengrasante para algunos que toman desengrasante. Ahora usted sabe que la mesa está preparada para. Si llega a las 13 horas, 12:30 del mediodía, usted llega y la mesa está así. ¿Cómo está su mesa? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su casa? ¿Está preparada para? Hechos capítulo 17, verso 22, vamos a leerlo juntos. Mientras quiero invitarlo a que usted pueda meditar qué es lo que Dios le pidió consagrar. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndome esta noche? Señor, yo quiero entregarte, te entrega mi vida. ¿Veo? Uno la entrega. He tomado la decisión de vivir en santidad. Y a Moisés le dijo, yo quiero que Aarón sea dedicado a mí. Antes de dedicar un hijo a Dios vamos a tener que hacer un curso, pastor, para los papás. Eso no hemos estado haciendo bien. Porque dedicarle un hijo a Dios es más que venir y que el pastor lo levante y ore y después comemos torta y asado, ¿no? Cuando hay torta y asado. Si no lo que sea, pero algo se come siempre. Dedicarle un hijo a Dios es estar dispuesto a saber que Dios. Usted le dijo, Señor, yo te lo consagro esta noche. Que si ese hijo es dedicado a Dios, sepa que en el último lugar que va a estar va a ser en su casa. Amén. Y que hay que preparar un altar y hay que ordenar la mesa para que ese hijo o esa hija pueda llevar un sacerdocio perpetuo y para siempre, donde sea. Hechos capítulo 17, verso 22. Entonces Pablo no tiene. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios, ¿qué dice? No conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Sigo. Ni es honrado, ¿qué dice? Esta parte no. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesita de algo. Pues Él es quien da a todos vida
y aliento y todas, ¿qué dice? Las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden ¿de qué? De los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen. Acá hay un para de Dios, mire, ¿para qué Dios hizo todo lo anterior? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno. ¿De quién? De nosotros. Subrayó esta palabra. Subrayela. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Mire esta declaración. Verso 28. Porque en Él, ¿qué dice? Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Le sumamos? Porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Y qué más? Y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imagen de hombres. Pero Dios, acá hay un pero, antes había un para. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado ¿de qué? De los muertos. La palabra de Dios es clara. Dios no habita en ninguna paredes. El templo donde Dios habita, el templo donde Dios es adorado, el templo donde Dios es glorificado, aunque es el dueño de la gloria, es aquel que usted consagró, es aquel que usted le dedicó a Dios como parte de su entrega de su vida. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por las manos de los hombres. ¿O ignoráis, dijo Pablo, que sois templo del Espíritu Santo? Usted ya no lo ignora, y hace mucho que no lo ignora. Santificarse ha sido parte de nuestra vida. Ahora quiero invitarlo, junto con el Espíritu Santo, a que pueda dedicar su vida a Dios. Señor, yo me dedico a vos. Pero tengo que dedicarme a mí, pastor, porque veo que si no tengo tiempo para dedicarme a mí. Dios dice, yo quiero dedicarme a vos. Que sea ungido, pero también que sea consagrado, alguien que quiera dedicarse a mí. Dios ya lo había elegido, pero a Moisés antes le había dado el diseño de donde él se iba a manifestar. Consagrarse, mis hermanos, es nuestro
gran desafío de estos tiempos. Consagrarse es el gran desafío de nuestra vida. Es decir, Señor, la vida que aparté para vos, también te la quiero dar. Quiero dedicarme a vos. Consagrarse es dedicarse a Dios. Aarón, Dios le cambió su vestidura. Vístelo, cámbialo. Pero luego de que lo hayas consagrado y lo hayas llamado y lo hayas ungido sacerdote para mí, Dios es claro, ¿no? Porque es para mí que lo hizo, no fue para otra persona, es para mí. Acércate a sus hijos. Acércate a sus hijos. Y haz con ellos lo mismo que hiciste con su padre. Dios quiere hacer con sus hijos lo que también hoy va a hacer con usted. Y los ungirás, y su ministerio y su sacerdocio será perpetuo. Dios llama a una familia para siempre. Vienen días, la Biblia nos aclara, días de juicios. Y Dios mandó al hombre a arrepentirse. Consagrarse. Mire, consagrarse, santificar su vida, ese es un verdadero acto de adoración. Consagre y santifique su vida, porque ese es un verdadero acto de adoración. Mientras no me consagré y solo me santifique, es porque no me he dedicado a Dios. Me he apartado a Dios, pero no me dedico a Dios. Hay una diferencia. ¿Qué es lo que le estoy dando a Dios? Me santifiqué, me cuido de esto, sigo los caminos de Dios. Úngelo. Está preparado para ser enviado, pero ahora que se dedique a mí, conságralo, que se dedique, está dedicado a mí. Que decida hacer lo que yo le mando. Y Moisés, dice la palabra de Dios, que hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo esta noche?